Los invito a que busquemos en nuestra Biblia el libro de Romanos capítulo 13 y versículos 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vamos a postrarnos de rodillas. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, una vez más por tu bondad, Señor, de permitirnos estar aquí en tu santo templo. Gracias, oh Dios, por este precioso día de sábado, de sol radiante, Señor, en el que tú nos permites reunirnos para alabar tu nombre. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú perdones nuestras ofensas, pecados e imperfecciones, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda morar en nuestro medio, para que podamos, Señor, aprender cada día más de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, una bendición especial para cada uno, en especial, Señor, para cada visita, que puedan, Señor, salir fortalecidos aquí de tu templo. Y que si hay alguna necesidad, Señor, y si alguien ha venido triste, enfermo o con algún problema, que al escuchar tu palabra, Señor, y al salir de tu casa de oración, pueda ir con la seguridad de que tú estás contigo, de que tú estás con Él en todo momento, Padre Santo. Te rogamos por todos y cada uno de nosotros, y en especial, Señor, te ruego por el hermano Pedro, quien va a tener tu palabra en esta mañana, para que tú lo unjas con tu Espíritu Santo, Señor, para que sus palabras puedan llegar hasta nuestros corazones y que podamos, Señor, meditar en ellas, aprender de ellas y hacer, Señor, conforme a tu divina voluntad. Favores que te los pedimos, Señor, no habiendo mérito ninguno en nosotros, pero te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esta inspiración es del pastor Raimundo Sobrino de México, obviamente, ¿no? Del sur de México. Volví a Jesús. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro inclinado, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que Él me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón.
me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que Él me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. El Señor dice que cuando vamos a Él nunca nos echa fuera. Así que Él está con los brazos extendidos ahora y Él te recibe, no importa cuán pecador seas. Él está cerca de tu corazón y de tu vida. Que Dios te bendiga. Bueno, sin más preámbulo, vamos a recibir al predicador, nuestro hermano Medel, con el tema de hoy, el último de esta semana, la hora de Dios. Dios le bendiga, le siga bendiciendo, hermano Medel. Quiero acercarme al micrófono por ahora. Dios les bendiga, buenos días, hermanos. Durante la semana saludé a todos los hermanos, ¿verdad?, que se dieron cita, ¿verdad?, para la semana de oración, y estoy feliz ahora porque es sábado, porque veo muchas caras lindas, maravillosas, ¿verdad?, aquí en este día. Dios es bueno con nosotros, mis hermanos. Dios tiene muchas bendiciones y la gracia, ¿verdad?, sobreabunda en nuestras vidas. Encontré por ahí saludando a algunos hermanos. Ahora surgió una segunda hermana también, me dijo lo mismo, ¿verdad?, que un hermano me dijera en la semana. Dice: hermano, lo olvidamos, creo ya, pensábamos que estaba de regreso a México. Pero hermanos, no he regresado a México, yo he estado aquí, su servidor, por motivos de colportaje, he estado predicando para 3 concilios pentecostales. Así que hermanos, no es justificación que mi garganta esté afectada, ¿verdad? La garganta está cansada, obviamente, ¿no? Entonces, alguien me dice que yo debo parar ya, que sea una semana, ¿verdad? Pero los 3 concilios me jalan para un lado, para otro, y hermanos, cuando se trata, ¿verdad?, de estar predicando, ¿verdad?, a Cristo, ¿verdad?, yo me he hecho una propuesta, ¿verdad?, de que yo no voy a parar, ¿verdad? Mis labios no van a cesar de proclamar las grandezas de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque grande es nuestro Dios, ¿verdad?, al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Y que nosotros podemos considerar que hagamos, ¿verdad?, que Él no haya hecho en nuestro favor. Así que damos muchas gracias a Dios por este privilegio, hermanos, nuevamente. Gracias al pastor Peña, gracias Iglesia Farro, que hoy terminamos hoy un ciclo, ¿verdad?, de una semana de oración bien bendecida, porque resultó, hermanos, ser que la bendición, ¿verdad?, que estaba preparada para el pueblo, para la iglesia, ¿verdad?, no fue solamente, ¿verdad?, un regalo y una bendición del Señor para ellos. Su servidor ha sido espiritualmente bien bendecido, hermanos, en esta semana, y doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque la familia en México está bien. Tenemos a un joven allí ya profesionista, egresado, ¿verdad?, al ingeniero técnico en sistemas computacionales. Él tuvo su último honor a las banderas el lunes pasado y está graduando prácticamente, ¿verdad?, allá. Y hermanos, es el orgullo, ¿no? El orgullo sano, ¿verdad?, del padre, ¿verdad?, de los padres, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad?, que están preocupándose, ¿verdad? Él tiene liderazgo en la iglesia, ¿verdad?, allá en el sur de México. Él es guía mayor de la iglesia, ¿no? Así que conjuntamente, ¿verdad?, él es la cabeza ahora, porque como hombre, ¿verdad?, mayor, como hijo y hombre mayor, bueno, pues él es el que está dirigiendo los destinos de la familia en mi ausencia, ¿no? Se convirtió en pequeño sacerdote allá en la familia, ¿no? Así que él recibió esa bendición. Mis hermanos,
somos una gran familia internacional. Somos la gran familia de Dios. Y la iglesia, mis hermanos, la iglesia no es un movimiento gigantesco e impersonal, aunque en números lo sea. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta gran familia, cuando nos referimos al pueblo de Dios, a la iglesia adventista, ninguno de los problemas que tiene la iglesia se resolverían si admitiéramos que somos un movimiento gigantesco e impersonal. Ninguno de los problemas que a la cual la iglesia adolece, ninguno de ellos se resolvería. Debemos admitir que aunque somos un movimiento gigantesco, ¿verdad? Somos un movimiento mundial, hermanos, debemos admitir que la iglesia mundial está compuesta por personas, por miembros. A eso me refiero, que no somos un movimiento impersonal, somos personas. Y es allí, hermanos, donde estriba la participación de cada uno de nosotros, de cada hijo de Dios, de cada miembro de iglesia, en relación a lo que, hermanos, en problemas, ¿verdad?, la iglesia tiene que afrontar en el mundo. No nos referimos, hermanos, a la iglesia, a la gran familia de Dios. Debemos, hermanos, pensar que cuando estamos hablando de la iglesia, siempre en mente debemos estar pensando que estamos hablando de nosotros mismos. Si admitimos, hermanos, que es esto, ¿verdad?, del asunto impersonal, entonces la responsabilidad de esta problemática, ¿verdad?, que tiene la iglesia en relación a todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que irse solucionando, entonces, hermanos, la situación recaería, la mayor parte de la responsabilidad recaería solamente en los líderes. Y esto, ¿verdad?, dentro del concepto iglesia adventista, hermanos, es totalmente inadmisible. Por eso somos personas entes, somos personas morales, somos personas. Tengan en mente en eso. Dios tiene, mis queridos, un reloj despertador que anuncia con exacta precisión los acontecimientos proféticos que han de acontecer. Dios nunca ha dejado al azar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, ¿verdad?, en la historia. Nunca ha puesto Dios al mundo, nunca ha puesto Dios a la iglesia, ¿verdad?, para que, ¿verdad?, corra su propia suerte. No, Dios no es así. Y con los acontecimientos históricos aparejados, apareció, hermanos, en la historia Noé. Y con él Noé, el diluvio universal. Y aunque nos parezcan duras las palabras de Dios, raeré a los hombres de la tierra que yo he creado, desde el hombre hasta la bestia. Aunque nos parezcan duras estas palabras, hermanos, Dios dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre, y Él se propuso a raer de sobre la faz de la tierra al hombre, hasta el reptil y las aves que existían aquí en este mundo. Dios tuvo que destruir a una generación corrupta e impía. Y es que precisamente, mis queridos hermanos, en Dios se conjugan amor, misericordia, juicio y el repudio que Dios tiene hacia el pecado. Y si el pecado, mis queridos hermanos, persiste en ti, hermanos, discúlpame, pero va a llegar un día, ¿verdad?, que el pecado va a ser destruido, ¿verdad? Y tú sabes, ¿verdad?, a qué me refiero. Precisamente, hermanos, en Dios se conjugan estas situaciones. El asentimiento de su trono es amor, misericordia, pero también está el juicio, la intervención divina para destruir el pecado persistente, ¿verdad?, que hay en el hombre, que hay en el mundo. Pero, mis queridos hermanos, el reloj de Dios siguió su tic-tac, tic-tac, tic-tac. Porque el reloj de Dios, hermanos, es a prueba de agua. Porque el reloj de Dios, hermanos, tenía su derrotero ya prefijado.
Y entonces llegó Moisés. Y con Moisés, hermanos, Faraón no pudo detener las manecillas del reloj divino. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética, que dijo Dios a este patriarca: ten por cierto, le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Oh, el Señor es bueno, hermanos, en sus sentencias. A veces duras las cosas, ¿verdad?, que no podemos aceptar en un principio. Sin embargo, ¿verdad?, a veces el juicio de Dios aún va mezclado con misericordia. Tenía que padecer la esclavitud más de 400 años el pueblo de Israel en Egipto. Pero con todo eso, mis queridos, con todo eso, el pueblo siempre estuvo acompañado de la presencia de Dios y de la presencia de sus enviados. Y hermanos, en aquel día, cuando el Señor está haciendo este anunciamiento, en aquel día mismo sacó Dios a Israel de sus escuadrones, exactamente el día que Él había señalado. Así son de precisas las manecillas del reloj divino. Dios ni corre ni va al paso. Dios marca un derrotero prefijado y Él actúa, ¿verdad?, para hacer las cosas de acuerdo a los designios de su voluntad y de acuerdo a su sabiduría. En aquel mismo día, en ese mismísimo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Y la promesa, la promesa de liberación, hermanos, que iba mezclada, ¿verdad?, con la prosperidad del pueblo de Israel, no se dejó esperar. Llegó la plenitud de los tiempos. Para usted, ¿cuál es la plenitud de los tiempos, hermanos? Llegó la plenitud de los tiempos, llegó el misterio de la encarnación, llegó el Hijo de Dios, llegó la hora en que las manecillas marcaron, mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios, ¿qué cosa? Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos e hijas de Él. Y como las estrellas, dice el deseado todas las gentes, como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero ya marcado, señalado por los propósitos de Dios, no conocen ni premura ni demora, así son de precisas las manecillas del reloj divino. En Él, en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, podemos ver la urdimbre transparencia de más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en su persona. Cerca de 300 predicciones proféticas en el Antiguo Testamento hablan de esta persona que es querida por todos, Cristo Jesús. De su lugar de origen nosotros encontramos que Él sería oriundo de Belén, y está anunciando el profeta mucho tiempo, muchos años antes, ¿verdad?, de dónde procedería, ¿verdad?, el nacimiento, de dónde vendría el Hijo de Dios. Y el profeta Miqueas está diciendo que he aquí Belén, Efrata, pequeña para ser contada entre las naciones, de ti me saldrá el que ha de regir, ¿a quién? A las naciones. Y el profeta Miqueas, mis queridos hermanos, aproximadamente 710 años antes de que la persona Cristo estuviese en medio de nosotros, aproximadamente 710 años antes de que esto pasara, el profeta estaba anunciando con anticipación los hechos por los cuales, ¿verdad?, el lugar habría de ser señalado por los cuales Cristo vendría a nacer. Que nacería de una virgen. El profeta mesiánico por excelencia de la Biblia, que es el profeta Isaías, nos lo dice. 742 aproximadamente años, el profeta Isaías anunció, ¿verdad?, que Jesús nacería de una virgen, que sería llevado a Egipto. El profeta Oseas también lo menciona aproximadamente en este mismo tiempo contemporáneo del profeta Isaías. Me recuerda la experiencia de
de la estada de Jesús en Egipto. Me recuerda la experiencia de otro hombre que también por azar de la situación, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Tuvo que estar en Egipto. Ustedes saben a quién me refiero. José, el vendido por sus hermanos, el que estuvo en Egipto. Me llama poderosamente la atención hacer esta referencia, mis queridos, porque José, ¿verdad?, fue llevado a Egipto, ¿verdad?, así, vendido como esclavo por sus hermanos. Y José, hermanos, ¿verdad?, fue una bendición en la esclavitud estada allá en Egipto, porque, ¿verdad?, José, ¿verdad?, es considerado como el gran economista, el primer gran economista de la historia. Y en José, mis queridos hermanos, fue favorecida la familia de su padre, porque en su estada allá predijo no solamente la hambruna de toda una nación, sino que posteriormente la historia nos revela que la familia, ¿qué cosa? Fue bendecida en su estada allá en Egipto. José, vendido como esclavo. José fue el favorecido para la familia. José estuvo en Egipto. Jesús fue llevado a Egipto. José, para hacer bendición para la familia. Jesús fue llevado a Egipto para salvaguardar su vida y también, hermanos, para salvaguardar la familia de Dios. Para salvaguardar a tu vida. Porque en esa promesa de estada, de llevada de Jesús a Egipto, ¿verdad?, podemos ver la mano de Dios, del Padre, ¿verdad?, para proteger a Jesús. Que realizaría milagros. Durante la semana estudiamos, ¿verdad?, un tema, ¿verdad?, que lo titulamos aquí, los 4 retratos hablados de Dios. Pastor Peña, ¿verdad?, y hacíamos referencia, ¿verdad?, con relación a que el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, es el que hace más alusión, ¿verdad?, a la obra de Cristo en relación a sus milagros. ¿Verdad? Señalábamos algunas características en cuanto, ¿verdad?, a estos retratos hablados de Dios en cuanto a la persona de Jesucristo. Y el profeta Isaías también anuncia, ¿verdad?, que su ministerio estaría lleno de acción. Jesucristo, mis queridos hermanos, ¿verdad?, realizó milagros. Él, ¿verdad?, se ocupó más, ¿verdad?, en hacer obras. Y nunca, dice el Espíritu de Profecía, nunca Él, hermanos, hizo algo en favor suyo, ¿verdad? Nunca usó su poder, ¿verdad?, para beneficio personal. Siempre, ¿verdad?, estuvo dispuesto para servir a los demás. Que sería vendido por 30 piezas de plata. El profeta Zacarías también, aproximadamente 487 años desde que Cristo, ¿verdad?, tuviese esta experiencia, está anunciando este hecho. Que sería traicionado, que horadarían sus manos y sus pies, que sería crucificado en medio de ladrones. La profecía, hermanos, estaba anunciando con precisión lo que había de acontecer y las cosas que habían de pasar con respecto a la experiencia de la última semana de existencia de Cristo en esta tierra. Que echarían suerte con sus vestiduras. Lo anunció plenamente la palabra, etcétera, 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 hermanos. Podemos seguir señalando los acontecimientos de las profecías mesiánicas en torno a la persona de Jesucristo. Qué maravillosa epopeya, mis queridos hermanos, marca el amor, el sacrificio, evoca el nombre de Jesús. Jesús, hermanos, Jesús es el fundador del cristianismo. Es el meridiano de la historia, el único personaje que parte la historia en dos, en el antes y después. Su personalidad rebasa toda comprensión o descripción. Su grandeza de alma de Jesús se elevó a alturas sublimes en su sacrificio vicario, que no tiene parangón en la historia, ni el amor, ni en el heroísmo. Su influencia en los destinos de la humanidad, mis queridos hermanos, no tiene límites. Sócrates, Platón, Aristóteles, los mejores intelectos del mundo antiguo, hermanos, enseñaron durante más de 130 años. Y el humilde Rubí de Galilea solamente 3 años y medio. Predicó solamente Jesús 3 años y medio, pero hermanos, su enseñanza superó en influencia las décadas de los grandes filósofos. Jesús no fue escritor, hermanos. Jesús no fue escritor y sin embargo sus palabras,
son repetidas con unción. Son repetidas con unción por todas las razas, por todos los credos, por todas las lenguas. No fue Jesús arquitecto, pero las obras maestras de la arquitectura universal, hermanos, han sido erigidas en su honor y gloria. No pintó cuadros, pero Rafael, Miguel Ángel, por mencionar algunos, ¿verdad?, se inspiraron en su vida. No escribió poesía Jesucristo, pero llenarían volúmenes las loas a su nombre. No compuso música Jesucristo. Sin embargo, mis queridos hermanos, las más sublimes melodías alcanzaron su perfección en los himnos y sinfonías y oratorios inspirados por su vida. Por eso, hermanos, el consenso universal lo proclama el superhombre de la historia. Y esto es Jesús, mis hermanos. Esto es Jesús y mucho más. Como dijera uno de nuestros himnarios, nuestros himnos de nuestros himnarios, no se ha dicho ni aún la mitad. Y aunque para Juan Pablo II el Señor es el fin de la historia, el fin de la historia humana es el punto de convergencia de los deseos de la historia y la civilización, dice Juan Pablo II, es el centro del género humano, gozo, plenitud de las aspiraciones de todos los corazones. El reloj divino tenía que seguir marcando su derrotero. Y llegó otra época. El reloj de Dios siguió su tic-tac, 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 tic-tac. Llegó la reforma. Y con este acontecimiento, hermanos, el cronómetro de Dios marcaba una época distinta. Una época en que ni la poderosa Roma, ni la Europa dividida podían acallar las voces de los reformadores que con voz refulgente, con voz clara, con voz nítida, con una voz de verdad, hermanos, proclamaban y denunciaban herejías y boníacas, todas las cosas, ¿verdad?, que se inventaron en esa época oscura de la Edad Media, de la Edad Oscura. Se echaron, hermanos, en esta época, se echaron cimientos, ¿verdad?, que para hoy día son raudales de luz para tu vida. Encontrábanse a los hermanos reformadores de rodillas, se la encontraban a los hermanos reformadores cantando en las chozas, en las cavernas, en las partes ocultas de la tierra o en las partes más altas de los montes. Escuchábaseles siempre proclamar a Dios como su escudo, como su fortaleza, como su protector, como su salvador. Siempre escuchábanse estas voces de los reformadores. Y no se enclaustraban solamente a vivir una vida, ¿verdad?, como la vida monástica de la gente, ¿verdad?, de la iglesia. Los reformadores se recluían por causa de la persecución, pero salían, ¿verdad?, para proclamar, hermanos, la verdad gloriosa del Evangelio, que es solamente a través de Cristo Jesús como se obtiene la salvación. Ellos, hermanos, con un poder raramente visto en cualquier época de la historia, se les veía, hermanos, denunciando la actitud, hermanos, de los papistas, de aquellos hermanos que pululaban por las calles vendiendo las indulgencias, vendiendo la salvación. Ellos, hermanos, condenaban de frente, de cara, con aquellos hermanos que hacían esa obra. Hermanos, llegó y despuntó la era moderna. El reloj de Dios marcó un derrotero, hermanos, que de acuerdo al sitio donde tú estás sentado, el reloj está marcando, está llegando a esta hora. Despuntó la era moderna, hermanos. La época, el año 1755, el terremoto de Lisboa. El cronómetro marcó otro acontecimiento, el oscurecimiento del sol y la luna, fecha 1833, son fechas conocidas por los adventistas del séptimo día. ¿Por qué, hermanos, saco a colación estas dos fechas? Hermanos,
resulta ser que con estos acontecimientos proféticos casi aparejados surge el movimiento adventista del séptimo día. Usted nace, usted surge como movimiento adventista del séptimo día, mis queridos, no por el azar del destino. Usted, hermanos, es el propósito divino en el cumplimiento profético por la cual usted tendría que surgir y por lo cual usted está aquí en este sitio. Con estos acontecimientos casi aparejados, nace la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros sabemos que como predicadores, Miller, y por mencionar solamente uno de ellos, hermanos, en esta época también, en esta época de la historia, se echaron cimientos que ahora la iglesia tiene, que son inamovibles, son firmes como la roca. Fue en esta época, hermanos, cuando los cimientos de la doctrina que ahora la iglesia posee empezaron a fraguarse en base al deseo de la investigación sincera de la palabra de Dios, de la verdad que la palabra de Dios les presentaba a estos hermanos. Fue en esta época, hermanos, cuando, ¿verdad?, los raudales de luz también, hermanos, colmaron de bendición a aquellos hermanos que iniciaron el movimiento, la obra adventista. ¿Quién está orgulloso? ¿Quién no está orgulloso, hermanos, de ser adventista del séptimo día? Gloria a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios, porque, hermanos, ¿verdad?, el Señor tenía un propósito prefijado. Y Dios, hermanos, escoge a hombres y escoge a mujeres para que cumpla sus propósitos y para que cumpla la obra que Él quiere que se haga. Tú estás sentado allí, mi hermano, pero tú eres un propósito divino prefijado en el acontecimiento de la historia. Tú haces historia allí donde estás sentado, y Cristo quiere ser tu historia. Cristo quiere que tú seas historia relevante en la salvación tuya, en la salvación de tu familia y en la salvación del mundo. Porque por eso, hermanos, hemos recibido la herencia de aquellos hermanos que, so pena de muerte, so pena de sacrificio, ¿verdad?, ellos, hermanos, no escatimaron, ¿verdad?, por ser favorecidos, ¿verdad?, padecer los vituperios de Cristo, así como la iglesia primitiva. Y, hermanos, contamos con el privilegio y la bendición de que el Señor siempre ha estado con su pueblo. Yo estoy convencido de eso, hermanos. Estoy seguro de eso, de que el Señor no ha dejado a su pueblo. Dios no ha cesado su obra, no ha dejado a solas. Su misericordia y su gracia siempre están extendidas para tu vida, para toda la vida del ser humano de toda la historia. Surge entonces, hermanos, la pregunta: ¿qué hora tienes en tu reloj? ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora es? Pero no es esa la hora, hermanos. No es esa la hora de Dios. ¿Qué hora es en el reloj de Dios a hoy día? ¿Qué dice Romanos 13, 11 y 12, hermanos? Tú quieres preguntarle, no a cualquier persona, tú quieres preguntarle a Dios y decirle: Señor, dame tu hora, por favor. Tú quieres preguntarle a Dios en esta mañana qué hora tiene en su pulso, en el pulso divino. Hermanos, esta es la hora de Dios, si tú quieres preguntarle a Él. Esta es la hora. 13, 11 y 12 de Romanos. Y esto dice el apóstol conociendo ¿qué cosa? El tiempo, que es ya hora de ¿qué? ¿De qué es hora, hermanos? La hora de Dios es de que debemos levantarnos. Debemos levantarnos del sueño, porque ahora está ¿qué cosa? Más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Durante la semana recuerdo haber hecho esta referencia, mis queridos, y voy a repetirla para favor de aquellos, ¿verdad?, que no estuvieron presentes en esa noche de culto. Su servidor, hermanos, ha tenido la experiencia de más de uno de ustedes, de perder a un ser querido. Yo perdí a mi padre, ¿verdad? Y lo duro a veces, ¿verdad?, de perder a un ser querido, hermanos, es estar a distancia, que lo vengan a buscar a uno, que la familia lo vengan a recoger a uno y que usted no pueda comunicarse ya más en vida, ¿verdad?, con su padre, con su ser querido. A mí me pasó eso. Mi padre estuvo agonizando más de una semana
Estuvo postrado con la situación de un derrame cerebral. No pude comunicarme con mi padre cuando yo llegué. Y él veía que hacía el esfuerzo total para poder hablar conmigo y no fue posible. Los males, ¿verdad?, del derrame cerebral, nosotros conocemos, ¿verdad?, son males irreversibles. Así que yo no pude comunicarme con mi padre. Se reunió toda la familia, había algunas situaciones que arreglar de familia. Y entonces un tío, ¿verdad?, que fue también pregonero, ¿verdad?, un misionero, evangelista, ¿verdad?, en aquella época, juntamente con mi padre, ¿verdad?, llamó al hijo más rebelde de la familia. Y entonces hablamos todos y le dijimos al Señor, con lágrimas en los ojos, pidiéndole que Él, ¿verdad?, obrase. Porque en esa condición, ¿verdad?, no podía permanecer más mi padre. ¿Verdad? El doctor llegó de la ciudad y nos dijo que no era posible hacer nada. Y entonces, ¿verdad?, la familia tuvo que resignarse y a buscar más la voluntad de Dios. Perdón. Entonces estuvimos orando la familia. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que el tío dice: tú eres el mayor, trata de hablar con tu padre y si hay algunas cosas que se tengan que arreglar en familia, que se arreglen ahora. Mi padre no emitió palabra, no pudo emitir palabra, pero hablamos allí con Dios y le dijimos al hermano rebelde de la familia, le hablamos que si había algo en contra de mi padre, del padre de la familia, ¿verdad?, que él lo dijese en ese momento. No dijo nada, estaba en paz. Había arreglado el asunto en vida con mi padre. No lo sabemos, ahí nos lo informó. Y entonces nos arrodillamos todos en cadena y le dijimos: Señor, tú tienes que obrar ya. Porque más de una semana agonizante, un ser vegetal, una semana, ¿verdad? Y nosotros no podíamos soportar aquello. Y entonces el Señor me dijo: retén a tu padre en tu pecho. Y fue aquí en mi pecho donde mi padre murió. Ay, hermanos. Y entonces a veces uno se sacude, ¿no?, aquí por la experiencia triste de la muerte. Yo perdí también a una hermana, ¿verdad? La experiencia no es tan amarga, ¿no? Pero, hermano, ¿quién no ha perdido a un ser querido? ¿Quién no siente la pérdida de un ser querido? Pero, hermanos, uno se sobrepone ante esta experiencia porque la esperanza, hermanos, está más allá, hermanos, de la flaqueza y de la consternación del espíritu del hombre. Hermanos, nos sobrepusimos, oramos, afirmamos nuestra creencia en la promesa de salvación, de resurrección. Afirmamos nuestros pies, nuestra creencia allí en la familia. Y agradecimos a Dios porque se manifestó allí. Mi padre descansó en ese momento. Lo fuimos a depositar al lugar donde tenía que estar. Y con la seguridad, hermanos, con la plena seguridad de que un día, ¿verdad?, estaremos por la eternidad al lado de Jesús. ¿Qué hora es para tu vida, hermanos? ¿Qué hora es para tu vida? Yo creo, hermanos, que es hora que el Espíritu Santo obre, ¿verdad?, en nosotros un sacudimiento fuerte para sacudir el letargo, ¿verdad?, en la cual a veces la iglesia está viviendo. Vivimos una época, hermanos, vivimos una hora, no es la hora de Dios, pero la iglesia aparentemente vive una hora de letargo, una hora de somnolencia, una hora de indiferencia. Parece que esa es la hora que está viviendo la iglesia, pero esa no es la hora de Dios. Esa es la hora de Dios para advertirte que tú no puedes vivir en somnolencia, en indiferencia. No puedes vivir, hermano, dormido espiritualmente. No es hora para dormir. No es hora para dormitar. No es hora para adolecer, hermanos, de nuestros pecados. No, hermanos, es hora de levantarnos.
de erguir nuestra cabeza y de decirle al Señor, gracias por la salvación que tú ofreces. Es hora, hermanos. Es hora porque vuestra salvación está más cerca que cuando tú creíste. Es hora porque la salvación, la esperanza de que Cristo viene en gloria y majestad por segunda vez, mis queridos, está más cerca que aquellos que abrazaron también la misma esperanza de todos los tiempos. Ellos murieron con la misma esperanza que tú tienes. Y parece que esta esperanza se esfuma cada vez más. Decimos, Señor, tú has dicho que vienes y mira, la historia ha pasado y no has venido. Si el diablo susurra esas cosas en tu mente, no hagas caso al susurro del diablo. Pon tu vista en el cielo. Y date cuenta, mi querido, date cuenta que en las bóvedas del cielo ya se escuchan los pasos de Dios aproximarse a la puerta. Cristo se pasea a la puerta. Cristo está ansioso de estar contigo. Cristo está ansioso de estar con su iglesia. Esa es la hora, hermanos. Esa es la hora que Cristo está cerca. Podemos imaginarnos a hoy día, mis queridos. Podemos imaginarnos a los apóstoles en la iglesia primitiva, a Pedro, por ejemplo. Podemos imaginarnos cuando él está flotando sus manos allá en la playa y diciéndole a los compañeros, cuando Jesucristo había dejado allá solo a la iglesia. Me imagino a Pedro diciendo, camaradas, aquí estamos. Conquistemos al mundo. El triunfo y el éxito será nuestro. Me imagino a Pedro flotando sus manos y animando a la iglesia. Hermanos, me imagino que esas manos extendidas del apóstol todavía están oliendo a pescado. Estaba platicando con algunos hermanos de estos concilios pentecostales y por ahí recuerdo que decíamos esto con unos líderes de ellos. Hermano, Cristo está a la puerta. El mensaje que a mí me gusta más predicar, ¿verdad?, en esos púlpitos protestantes, esa es la esperanza gloriosa de que Cristo viene por segunda vez. Y ellos se gozan, quiero decirles, ellos alaban al Señor por esta verdad gloriosa. Hermanos, predicar el acontecimiento mayor que tiene que ocuparnos a hoy en día en nuestra vida, que Cristo viene por segunda vez, es una bendición. Es una bendición y es un privilegio compartir esta experiencia que tú puedes darle al mundo. Cuán insensato, mis queridos, cuán insensato, cuán irreverente es dormir para esta hora. Que no nos pase, hermanos, como las vírgenes insensatas de la parábola. Porque el grande reloj de Dios, hermanos, sigue su derrotero y el tic-tac, tic-tac, tic-tac continúa. Y tú estás allí. Y quiero decirte, mi hermano, que nosotros, hermanos, sabemos también, así como a la iglesia primitiva se les fue dicho el momento de retirada, hermanos, nosotros tenemos suficiente luz para saber el momento de retirada que tú tienes que dar para abandonar todas estas cosas, ¿verdad?, que a veces oprimen a los hijos de Dios. Pronto, hermanos, el albor de la historia, la situación de las cosas, ¿verdad?, que se están conllevando a hoy día en relación a los acontecimientos, ¿verdad?, proféticos, ¿verdad?, pronto va a llegar a su clima, ya, muy pronto. Y si la iglesia, hermanos, sigue así, no va a estar preparada la mayor parte de la iglesia. Debemos, hermanos, despertar, porque es hora de abrir nuestros ojos, es hora de estar despiertos. Nosotros, hermanos, podemos decir como los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿cómo podemos completar la tarea? Hermanos, ¿cómo podemos terminar la tarea que el Señor nos ha encomendado? Unámonos, hermanos, a esos brazos extendidos de amor de Cristo. Unámonos, hermanos, a los esfuerzos que hicieron la iglesia primitiva. Unámonos a nuestros pioneros. Unámonos a los reformadores que con un esfuerzo tesonero, hermanos, proclamaron sin temor que Cristo estaba viniendo. Y Cristo viene. Cristo está a la puerta. La angustia del hombre contemporáneo, mis queridos hermanos, es la siguiente. El hombre de pecado dice ahora, no me sigas.
porque estoy perdido. Y por las ciudades ahora, como la ciudad de Nueva York, usted puede caminar, hermano, y puede ver a drogadictos, usted puede ver a homosexuales, usted puede ver a prostitutas, usted puede ver a seres degradantes que van caminando por la calle. Y si ellos voltean hacia usted, ellos le dicen, no me sigas, porque estoy perdido. Hermanos, en esas condiciones el Señor puede hacer grandes obras a través de ti. Porque ¿quién puede condenar y puede juzgar los motivos de un alma que está degradada, que está sumida por la desgracia, que está, ¿verdad?, atada, ¿verdad?, al poder del diablo? Y que, hermanos, en esa condición Dios puede obrar grandes cosas, puede obrar milagros para que esas almas penitentes, para que esas almas degradantes, sumisas a la voluntad del mal, hermanos, sean traídas a los pies de Cristo. Es hora de angustia, es hora de desesperación para esa gente. No es la hora de la iglesia que nosotros tengamos angustia, no es hora de nosotros para que tengamos desesperación. Con el transcurrir de la historia, hermanos, Dios tiene una profunda preocupación. Siempre Dios ha manifestado una profunda preocupación inconmensurable, manifestando su amor por su pueblo. Y Dios, hermanos, puso a la iglesia para que fuese considerada no solamente un hecho histórico, sino que a través de la historia, hermanos, como pueblo, nosotros, hermanos, nos mostrásemos en la historia. Nos mostremos en la historia, pero la historia de salvación para la humanidad. Tú estás aquí, no estás aquí por el azar del destino, estás aquí, hermanos, por el plan de Dios. En esta época, hermanos, de la historia, en que la época, ¿verdad?, del reloj de Dios está terminando sus últimos tic-tac, su último resonar, hermanos, yo te puedo preguntar, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? ¿En la época de Noé, en la época de Moisés, en la época de Cristo, en la época de la Reforma, o en la época moderna que estás viviendo ahora? ¿En cuál época te hubiera gustado vivir? ¿Te das cuenta por qué digo entonces que tú tienes que hacer historia, no es cierto? Porque cada uno en su sitio, cada uno en su época, hermanos, hizo historia. Los reformadores hicieron historia. El pueblo de Israel hizo historia. Los pioneros hicieron historia. Hermanos, tu propia historia, si no está dirigida, encauzada por los propósitos de Dios, puede ser una simple historia. Pero yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que tú hagas historia, pero al lado de Jesús. Es hora de violencia y crimen, cierto, pero también es hora de levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No decíamos es hora de desesperación y angustia. Es hora de despertar y de ver a Jesucristo. Sí, ya, hermanos, es hora de que en el medio de tanto murmullo, en medio del laberinto, se escucha venir al Señor. No es hora de dormir. Como decíamos, no es recomendable dormir para esta hora. Que el Señor, mis queridos, te encuentre despierto y que el reloj de Dios te coja, hermanos, advertido en cuanto a los acontecimientos que Él tiene marcado para tu vida, y que en tu vida obres siempre para salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.